La mañanera de Ángel Sabatina. Como le comenté a usted ayer, en la mañanera del viernes, este domingo, o sea mañana, alrededor de las 5 de la tarde, al menos es lo que se sabe, el presidente López va a dirigir su primer informe de este año de los 4 con los cuales nos ha amenazado. Sujeto a esperar a ver qué es lo que comenta o qué es lo que plantea en relación con el empleo y algunas medidas de tipo política pública en relación con las empresas. Vamos a comentar hoy, quizá mañana también, en la mañanera dominical, algo que posiblemente lo va a sorprender a usted. Mire, debo reconocer yo que en estos 16 meses le estoy muy agradecido a López. En serio, en verdad. No obstante mis señalamientos, cuando lo describo a él, que no lo ofendo, como suele decir él, no insulto, yo nomás describo, pues es lo mismo cuando digo que es un hombre ignorante, incapaz, inexperto, un hombre deschavetado, lo estoy describiendo, no lo estoy insultando. Muy bien. Decía pues que estoy muy agradecido con López y le voy a explicar por qué. López me ha ayudado a mí, aunque puede ser que no me crea usted, a ser mejor comentarista o a ser menos malo, vamos a ponerlo de esa manera. Las personas que me conocen y que han convivido conmigo durante los 16 años que tengo de comentarista en Grupo Imagen, desde aquel primer lunes de mayo del año 2004, se habrán podido dar cuenta en esos ya 16 años, en menos de un mes o en un mes cumpliría yo esos 16, que yo suelo llegar a la cabina, perdón, con un montón de papeles. Esos papeles son ni más ni menos el soporte del tema que yo voy a comentar ese día. Y ya es una costumbre, me ven, perdón otra vez, ya es costumbre que me ven llegar con mi bolsa para libros y ya traigo mis papeles, subrayado, etc. Esto es algo que yo tengo profundamente arraigado desde hace muchísimos años. Desde que yo estudié en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, tengo esa disciplina en torno a este o aquel tema o en torno a este o aquel problema. Y debo agradecerle, estoy agradecido con López, porque me ha obligado, para mantener el nivel de no ser tan peor comentarista, de antes de hablar de un tema, documentar. En algunos temas los conozco por razones profesionales desde hace muchos años. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el campo, con la agroindustria, con la industria maquiladora, con la atracción de inversión extranjera a nuestro país, etc. Pero hay otros temas que yo desconozco, muchos. Yo soy una persona muy ignorante en una gran cantidad de temas. Y dije ignorante, no pendejo, dije ignorante, es decir, desconozco las especificidades de esos temas. Normalmente, como dicen, los dejo pasar. Normalmente los dejo pasar. Pero hoy voy a comentar con usted dos temas que me es imposible dejarlos pasar. Mire usted. Hay una persona que tiene un canal en YouTube, no sé si tenga, creo que tiene una organización, un grupo, un movimiento, creo que se llama Movimiento Ciudadano, o Movimiento Nacional Democrático, o Movimiento Nacional Ciudadano, creo que es así. Y él ha lanzado en las últimas semanas una especie de consigna que no tiene pies ni cabeza. Utilizando el texto del artículo 39 de la Constitución, le ha hecho creer
de manera irresponsable a no pocos que lo siguen, que puede una parte de los ciudadanos exigir o destituir a López, tomando como argumento el artículo 39. Yo no sé cuántos de ustedes hayan leído el artículo 39. El artículo 39 de la Constitución es un artículo muy cortito de 3 renglones y se lo voy a leer a usted. Dice así: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de esto. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sí, el único problema es que para poder modificar esa forma de gobierno hay procedimientos. En primer lugar, tiene que dirimirse dentro de los espacios legales para ellos, que son las 2 cámaras del Congreso de la Unión, y cuando hay una modificación constitucional, el resto de lo que se llama el constituyente permanente. De tal manera que invocar el artículo 39 desde una mañanera o desde una cosa en YouTube es una soberana irresponsabilidad que confunde y además le hace albergar esperanzas totalmente insustentadas a quien creen en esa persona. Yo por eso pediría, en lo que se refiere al artículo 39, para utilizarlo como causa para destituir a López o removerlo del Ejecutivo, por favor no crean ustedes una palabra de eso. Eso no es posible, no es así. El artículo 39, si bien es enunciativo de ese derecho inalienable del pueblo mexicano, sí, siempre y cuando se haga por los cauces legales que la misma Constitución señala. Y les recuerdo que para eso, inmediatamente el artículo 40 de la misma Constitución dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen, etcétera, etcétera. Y el 41, ahí es detalles, todo lo que tiene que ver con lo electoral y los procedimientos para realizar elecciones libres y pacíficas y legales. Muy bien, pero vayamos ahora a otro tema. El presidente de la República tuvo a bien expedir un decreto por el que se ordena la extinción y terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Se ha desatado una tempestad de que se va a apropiar de casi 800,000 millones de pesos y van a desaparecer esos recursos, etcétera, etcétera. Incluso hay una dama por ahí especialista en algunas cuestiones de este tipo de asuntos, donde no tenía la menor idea del texto del decreto y mucho menos de un documento que trimestralmente entrega la Secretaría de Hacienda a los interesados. Ese documento se llama, aquí lo cito para que no haya duda alguna al respecto, el título del documento es este: Fideicomiso sin estructura orgánica. Y en este documento viene el listado de todos los fideicomisos y los montos de recursos de los cuales dispone cada uno de esos fideicomisos. Además, hay un centro de investigación en economía y cuestiones presupuestarias, el CIEP, donde en ese documento que elabora el CIEP viene también un detalle muy interesante acerca de cuáles de esos casi 800,000 millones de pesos podría disponer el gobierno federal. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Estos que se rasgan las vestiduras no han tenido el menor interés, primero, en leer el decreto, donde en su artículo 5 señala:
limitaciones en lo que se refiere a esos mismos fideicomisos para poder disponer de sus recursos. De tal manera pues que, sujeto a que en otra ocasión, quizá mañana o la semana próxima, yo le detalle más esto, termino diciéndole lo siguiente. Primero, reiterar mi agradecimiento a López. ¿Por qué? Porque me ha obligado a ir a revisar un tema al cual yo no le había prestado atención desde la 59 legislatura, ya la de 2003 a 2006, donde hubo una gran discusión en la Cámara de Diputados en relación con estas figuras, los fideicomisos. Desde entonces no le había prestado atención y hoy he tenido que regresar a esas lecturas, leer el decreto, revisar este documento que le mencioné, leer con detenimiento el documento que recién ha elaborado el CIEP para poder emitir una opinión sustentada. ¿Qué es lo que puedo decirle? Esas personas que afirman hoy con estridencia pero con poco conocimiento del asunto, que el gobierno va a tomar 800,000 millones de pesos, simplemente eso no es posible porque el decreto mismo lo prohíbe. Establecen al artículo 5 por qué no puede hacerlo. Pero además, la cantidad de la cual podría disponer son alrededor de 181,000 millones de pesos, que es una bicoca. Pero además todavía el mismo decreto le asigna la posibilidad al titular de ese fideicomiso solicitar específicamente una exención a la Secretaría de Hacienda. Es decir, conviene que cuando uno participe en estos espacios, o en la radio, o en la televisión, en algún programa de opinión, documentarse antes de opinar. En Twitter es muy fácil, lanza uno y esto. Sin embargo, se hace con un grado con una ligereza y una irresponsabilidad sumamente peligrosa. Eso, para quienes vivimos o sobrevivimos opinando, es criminal eso. Tenemos que informarnos, documentarnos para poder emitir una opinión debidamente sustentada. Por eso, porque López me ha obligado a regresar a temas que hacía muchos años yo había estudiado, por temas que ni antes había estudiado, que he tenido que estudiarlos para poder emitir una opinión. De ahí en fuera, pues, creo que vale la pena cuidarse mucho, una especie de responsabilidad personal para buscar no opinar a lo tarugo, sino primero documentarse. No importa que se rían de usted que lleva muchos papeles, como es mi caso. No importa. Pero eso sí, opinión que emite uno. Puedo sacar yo mi papelero y decirle, momento, aquí está el texto, aquí está el documento que soporta lo que yo estoy afirmando. Por eso le agradezco a López esto que hago. Revisar todo lo relativo con esos fideicomisos que supuestamente el gobierno va a agandallarse con 800,000 millones de pesos. Es mentira eso. Como también lo es que invocando el artículo 39, como dice esta persona, que no recuerdo ahorita su nombre, puede el pueblo mexicano destituir a López. Tampoco es cierto. Le agradezco su atención y presencia aquí. Y lo más seguro es que regresemos a este tema porque da para mucho más, particularmente en lo que se refiere a la irresponsabilidad de no pocos de los que comentan porque no estudian, porque no se preparan, porque no revisan los documentos que soportan sus aseveraciones. Muchas gracias y lo espero mañana en la mañanera de Ángel Dominical. Gracias.